de oír y escuchar, Señor, tu palabra, escuchar tus consejos, tus instrucciones, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú, Señor, envíes tu palabra, Señor, para que nuestro corazón sea enseñado, sea instruido, Señor, y que de esa manera, Padre, seamos preparados, Señor, para ese encuentro glorioso con nuestro amado y Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque sabemos y podemos entender y comprender que la buena obra que tú comenzaste en nosotros se está perfeccionando cada día de nuestra vida, Señor, hasta el día glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, bendito Espíritu Santo. Amén y amén. Un camino más excelente, porque dice, hermano, perdóneme, dice el apóstol Pablo, hablándole, ¿verdad?, a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 12 y versículo 31, 1 Corintios 12 y versículo 31, dice que nosotros debemos de anhelar y procurar pues los mejores dones. Los mejores. Fíjese que ahí hay una palabra, no me lo quité todavía. Pues ya ahí estaba, pensé que lo había quitado. Procurad pues los dones mejores. Eso quiere decir que hay dones inferiores, ¿sí o no? Eso quiere decir que hay dones inferiores. Por eso dice procurar los mejores dones. ¿Y cuáles serán esos mejores dones? Dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Fíjese lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios. Anhelen recibir los mejores dones, pero yo, en otras palabras, pero yo, aunque le está diciendo que procuren los mejores dones, él está poniendo algo más excelente. Pero yo, dice, os muestro un camino aún más excelente. En nuestro caminar en el Evangelio nos vamos a encontrar con cosas buenas, cosas mejores y con cosas más excelentes. Yo creo que en toda su vida, en su caminar, usted ha encontrado cosas buenas, ¿verdad que sí? Pero aunque ha encontrado cosas buenas, ha encontrado cosas mejores. Y después que usted encuentra cosas mejores, encuentra otras más excelentes. ¿Me podría mostrar o me podría decir una cosa buena que usted ha encontrado? No, pero así en la cosa secular, en la cosa secular. En lo secular, ¿qué es lo bueno que usted ha encontrado? En lo secular. Pues le estoy diciendo que en la vida nosotros hemos encontrado cosas buenas, cosas mejores y cosas más excelentes. Entonces, por ejemplo, ya en el Evangelio hemos llegado a los atrios de la casa del Señor. Y eso estamos en el punto, por decirlo así, nos encontramos con algo bueno. ¿Por qué? Porque en los atrios de la casa del Señor, ahí está el altar de sacrificio. Ahí está, hermano, el lavacro, ¿verdad? Ahí está el agua.
Entonces, hermano, ahí está, ¿verdad? El sacrificio, Cristo, y también está la palabra. Eso lo encontramos en los atrios de la casa del Señor. Entonces ahí estamos encontrando, ¿verdad?, lo bueno. Pero después, hermano, podemos pasar al lugar santo, que sería, ¿verdad?, lo mejor. ¿Por qué lo mejor? Porque ahí ya está el candelero, ahí están los panes de la proposición y el aceite de la santa unción. Ahí está el incienso, el altar del incienso. Pero lo más excelente sería ¿qué? El lugar santísimo. El lugar santísimo. Entonces, y en el lugar santísimo, ahí está la presencia del Señor. Ahí está, hermano, el maná escondido y la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, hermano, si nosotros logramos entrar al lugar santísimo, entonces, hermano, entramos a lo más excelente de parte del Señor. Entonces, nuestro Dios, hermano, nos ofrece medida buena, apretada y remecida. Yo no sé si usted ya alcanzó la medida buena, pero falta la apretada. Y una vez que ya la tienen apretada, la remecen para que, hermano, ¿verdad?, se amacice y que le quepa más. Por eso es que nuestro Dios, hermano, tiene unas grandes bendiciones para nosotros. Pero nosotros debemos de preparar nuestro vaso, debemos de preparar nuestra vasija para que el Dios de la gloria deposite esa medida buena, apretada y remecida. Amén. Y eso usted lo encuentra en Lucas 6:38. Miremos lo que dice el Señor en Lucas 6:38. Dice: dad y se os dará. Pero aquí, hermano, hay un principio. ¿Cuál es el principio ahí? Dad. Dad. O sea, hermano, nadie va a recibir esta medida si primeramente no da. Porque aquí hay un principio: dad y se os dará. Mire, medida buena, apretada y remecida. ¿Y qué va a suceder? Dice: rebosando darán en vuestro regazo. No ponemos la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas, esas. Dad y os dará, y será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Dice: vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con la que miras se os volverá a medir. Este versículo está tremendo, porque si nosotros queremos ser bendecidos de parte del Señor, no debemos de pasar por alto el principio. Y el principio es dar. Y dice que se nos va a vaciar en nuestro regazo, hermano, toda esta bendición que el Señor está prometiendo en este pasaje. Medida buena. Hermano, ¿cuál será una medida buena de parte del Señor? La medida buena, hermano, del Señor no es semejante a nuestra medida. Porque quizás nosotros podemos medir cierta cantidad, pero el Señor, hermano, si pudiéramos ver y contemplar, hermano, la medida buena de parte del Señor, yo creo, hermano, que nos quedaríamos sorprendidos de la medida buena que el Señor
quisiera entregarnos a nosotros. Y dice que, hermano, y dice que van a abundar en nuestro regazo esas medidas. Entonces, también dice que debemos pedir y el Señor nos va a negar lo que pedimos. ¿Cómo dice? Según, hermano, Mateo 7:7. Recuérdense que estamos enseñando medida buena, medida mejor y medida más excelente. Quizás tú estás en la medida buena. Tienes que pasar a la mejor medida. Y una vez que estés ahí, tienes que pasar a la medida más excelente. Entonces, pedid y se os dará. Dice Mateo 7:7, ¿verdad? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces aquí está, cuando tú pides, estás pidiendo lo bueno. Y cuando tú buscas, hallas lo mejor, hermano. Y cuando tú llamas o tocas, entonces se encuentra lo más excelente. Se te abrirá. Amén. Entonces, hay otro pasaje que quiero darle para entrar ya en el desarrollo de la predicación de esta tarde. Clama a mí y yo te responderé. Ese versículo es bien famoso y conocido por muchos, ¿verdad? Que está en Jeremías 33:3. Clama a mí. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas buenas, grandes, inaccesibles, mejores, que tú no conoces. Aquí también hay 3 medidas, ¿verdad? El Señor nos va a responder y nos va a revelar cosas grandes, inaccesibles, que nosotros no conocemos. Pero esas cosas que no conocemos, Dios nos las quiere entregar a nosotros. Y hay otro versículo para entrar ya en el desarrollo. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. ¿Verdad que está en Jeremías 29:11? Mire los planes. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? No de mal, para darnos el fin que esperamos. Entonces, hermano, Dios tiene pensamientos, hermano, indiscutiblemente excelentes para su pueblo. Y que Él, hermano, está dispuesto a dárselos o hacer, hermano, efectivos esos pensamientos en nosotros, si nosotros, hermano, lo buscamos. Amén. Y le pedimos y tocamos el corazón de Él, entonces el Señor va a abrir, hermano, las puertas y va a derramar todas esas cosas que el Señor nos ha prometido. Entonces, esto nos habla de mantener nuestra esperanza en esas promesas del Señor. Porque, hermano, ¿de qué valdría la pena congregarnos y cantar y alabar si no tenemos ninguna esperanza? De nada serviría que tú y yo, hermanos, nos congreguemos sin ninguna esperanza. Como dicen los de allá afuera, ¿verdad? No, comamos y hagamos todo lo que queramos, que de todas maneras nos vamos a morir, dicen, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos, hablan así?
Porque no tienen una esperanza. No tienen una esperanza. Por eso dice que nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, aleluya, que el Dios de la gloria va a cumplir todas sus promesas en nosotros. Aleluya. Yo creo que ninguna de sus promesas, hermano, van a dejar sin cumplirse. Todas las promesas del Señor se van a cumplir en nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que las promesas del Señor se van a cumplir en mi vida. Aleluya. Entonces, Dios tiene grandes cosas si las creemos, las anhelamos y las buscamos, porque dice Primera de Pedro 1:13. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:13. Anhela y busquemos las cosas. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Oiga, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces, nuestra esperanza es verle a Él, ¿sí o no? Esa es mi esperanza y mi anhelo y mi deseo. Por eso, hermano, lo busco y trato de vivir para el Señor, porque mi esperanza es verle a Él cara a cara, aleluya, y conocer a ese bendito Rey y Señor que no solo murió por mí, sino que resucitó y está sentado a la diestra de la majestad. Aleluya, y a su nombre. Hermano, gócese porque tenemos un Dios en los cielos que está pendiente de ti en cada momento y en cada circunstancia. ¿Te ha dejado tirado el Señor? Porque déjeme decirle que a veces tropezamos y caemos, ¿sí o no? Pero el Señor no nos deja. El Señor extiende su mano, extiende su cetro de misericordia y nos levanta. ¿Por qué? Porque escrito está: 7 veces caerá el justo y 7 veces el Señor lo levantará. Aleluya. Gloria a su nombre. Eso solo lo puede hacer el Señor. Entonces poneme el versículo 21. El versículo 21 de ese mismo capítulo dice que por medio de Él sois creyentes. Entonces, ¿por qué hay que poner nuestra esperanza en el Señor? Porque por medio de Él nosotros somos creyentes. Tú no eres creyente, hermano, porque por tu esposo, por tu esposa, por tus hermanos. No, tú eres creyente por medio de Él, de Cristo. Soy creyentes en Dios, que Él le resucitó de entre los muertos y le dio, hermano, ¿qué le dio? Gloria. Por eso el Señor, cuando terminó toda su obra, le dice al Padre: Padre, ahora glorifícame con la gloria que yo tenía antes. El Señor, hermano, está en gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en ¿quién? En Dios. En Dios. Nosotros no tenemos nuestra esperanza ni siquiera, hermano, en los gobiernos terrenales. No. Nuestra esperanza está en el Señor. Amén. Entonces, al creer en Jesucristo, ¿qué nos dio el Señor? El Señor puso en nosotros una fe. Cuando tú creíste en el Señor y le entregaste tu corazón al Señor,
el Señor te dio una fe. Y hablábamos en el mensaje pasado que esa fe que te entregó el Señor es tan pequeña como un granito de mostaza. Que ese granito de mostaza tú lo tienes que poner en acción, a trabajar en el Señor, a creerle al Dios de la gloria, que su palabra no pasará, aleluya, porque todo pasará menos su palabra. Entonces el Señor nos dio una fe, y esa fe, hermano, es como nuestra ancla, dice Hebreos 6:19, que esa fe es como una ancla para nuestra alma. Amén. Hebreos 6:19 dice, la cual tenemos como ancla. Miren la fe, porque el versículo anterior dice que es, hermano, la fe, la cual tenemos como ancla, pero ¿de quién? Del alma. O sea, hermano, la fe, el que tiene fe, como que su alma se siente segura, como que su alma se siente protegida. ¿Por qué? Porque, hermano, hay alguien que en el espíritu tiene fe. Entonces es como un ancla, es como una seguridad, una protección. Dice, es un ancla del alma, una esperanza, mire, dudosa. Dice que es una esperanza segura. ¿Y qué más? Oiga, firme. Esperanza firme. Entonces, y que penetra ¿hasta dónde? En otras palabras, la esperanza firme que pueda poseer un alma es, hermano, algo glorioso que traspasa hasta detrás del velo. En otras palabras, hermano, es una fe tan grande, es una esperanza tan grande que traspasa los cielos, que llega hasta el cielo. Y cuando llega hasta el cielo, amén, yo creo que allá dicen, allá hay uno que tiene una esperanza firme. Bendíganlo, visítenlo. Él está llamando, Él está tocando, ábrenle, porque tiene una esperanza en nosotros. Aleluya. Entonces, lo mejor y lo más excelente, Salmo 37, versículo 16. Aquí entramos en el tema. Lo mejor y lo más excelente, Salmo 37. Dice el versículo 16, mejor es lo poco, oiga, del justo. Pero mire, mejor es lo poco del justo. ¿Y cuántos han sido justificados por la fe en Cristo Jesús el Señor? Así dice su palabra, que nosotros, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aleluya. Entonces, hermano, mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Oiga, mejor es lo poco de un justo, y en lo poco me fuiste fiel, y sobre mucho te pondré, dice el Señor. Pero mire, aquí está haciendo dos comparaciones: lo poco de un justo y lo mucho de un impío. Oiga, ¿quién es un impío? ¿Ah? ¿Quién es un impío? Un impío no es un inconverso. Un impío no es, hermano,
los que están afuera del evangelio. No, un impío es uno que está dentro del evangelio, pero que sus obras son obras de impiedad. Por eso, hermanos, nosotros debemos de cuidar nuestra alma y nuestro espíritu de no hacer obras de impiedad. Porque, hermano, yo he conocido a muchos impíos dentro de las congregaciones. Aquí han venido que, hermano, una de las actitudes de un impío dice que presta y no paga. Esa es una actitud de un impío. Y no está fuera, hermano, de la iglesia, está dentro de la iglesia. Pero no se ha dado cuenta que cuando hermano presta y no paga, entonces, hermano, se está convirtiendo en un impío, porque no está haciendo obras de piedad, sino de impiedad. Pero dice que es mejor lo poco de un justo que la abundancia de un impío. Y dice el versículo 17: porque los brazos de los impíos serán, ¿qué dice? Quebrados, mas el Señor sostiene a quienes. En otras palabras, si nosotros tenemos obras de impiedad, hermano, podemos ser quebrados. De repente, hermano, puede ser que el Dios, hermano, de la gloria, muestre su severidad. Porque Dios, hermano, es clemente y compasivo, ¿sí o no? Pero también es severo. Y dice la palabra que el Señor, aquel que lo ha tomado por su hijo, hermano, ¿qué pasa? Dice que lo disciplina cuando se porta bien. Usted disciplina a su hijo cuando se porta bien. ¿Cuándo lo disciplina? Cuando se porta mal. Cuando abre la gaveta y le sacan el dinero que tiene usted ahí escondido. Pero que él ya sabe dónde usted va y esconde su dinerito. Amén. Mire, yo conozco una persona en la actualidad que él, hermano, él y su esposa mantienen los alimentos con llave. Incluso cuando llega de su trabajo, él me cuenta que, hermano, saca su billetera y la esconde y le echa llave. Todo lo tienen bajo llave. ¿Por qué? Porque hay un hijo, hermano, que no quiere ni trabajar y se come todo. Y hasta, dice que hasta las cosas de valor las tiene que tener bajo llave. Qué triste tener un hijo así, ¿verdad? Que todo se robe. Que uno no pueda vivir, hermano, ni tranquilo en su propia casa, ¿verdad? Qué terrible eso. Y yo le digo, mire, a esos peligros uno se expone cuando uno adopta, ¿verdad? Hijos que no son propios. Él adoptó a este hijo y mire cómo le salió. Bueno, pero dice aquí que los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor, ¿a quién va a sostener? A los justos. Por eso, hermano, si nosotros buscamos la justicia, porque así está escrito, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces el Señor nos va a dar todas las cosas. El justo
no carecerá de ganancia. El justo siempre tendrá la provisión de parte del Señor, aleluya. Hermano, aunque venga escasez, aunque vengan 3 días de oscuridad, nosotros siempre vamos a tener no solo la provisión de Jehová, sino la luz del Santo Espíritu de Dios. Aleluya. A veces le dicen a uno, mira, hay que comprar comida, hay que proveer de esto. Bueno, si piensas quedarte por la gran tribulación, hazlo. Hazlo si piensas quedarte por la gran tribulación. Pero yo no me pienso quedar. Mi fe es esto, que si yo busco la justicia, aunque haya escasez, aleluya, así como el Señor sostuvo a Elías con pan, con carne, así el Señor te va a sostener a ti. Entonces, ¿por qué nos ha dado la fe, pues? Ahora, si quieres quedarte por la gran tribulación, pues llena ahí tu basement de comida. Pero yo creo esta palabra, que al justo no le hará falta nada. Amén. ¿O tendremos un padre injusto? ¿Ah? Que no es capaz de sostener a sus hijos. Dígame, ¿cree que el Dios que tenemos y que es nuestro Padre no puede sostenernos? Amén. Cuando acordemos, un pájaro te va a llevar pan y carne. Amén. Entonces, 18. El Señor conoce los días de los íntegros justos. Y su herencia será por un ratito. Su herencia será por un rato. No, si nosotros, hermanos, tenemos herencia. Por eso es que tienes que tocar. El que sabe que tiene herencia solo dice, papá, mira cuánto necesito. Y el Señor te lo va a dar. No dice pues que, mira, si Él sostiene los pajaritos que ni siquiera, hermano, ni trabajan ni hilan. ¿Y quién los sostiene? ¿Cuánto más valéis vosotros? Dice. Y entonces el Señor conoce los días de los íntegros. En otras palabras, ya sabe cuánto vas a vivir aquí en la tierra. Él ya sabe. Él ya sabe cuántos días vas a vivir aquí en la tierra. No vas a poder añadirle ni una hora más a lo establecido por el Señor. Porque cuando te toca, ni aunque patalees y hagas lo que hagas, el Señor te va a decir, no, es que llegó tu tiempo. ¿Pero de quién? De los íntegros. Y entonces le van a dar la herencia, hermano, para siempre, perpetuamente. Hay una herencia reservada para ti y para mí. El Señor lo dijo, voy a prepararles herencia, voy a prepararles lugar para que donde yo esté, aleluya, vosotros estéis, pero mire, con herencia. Y hermano, Dios nuestro Padre, su Hijo Jesucristo es nuestra herencia. Mira, yo te voy a decir algo. Tus hijos no son tuyos. ¿Son tuyos tus hijos? No, si el Señor te los prestó. Pero tus hijos son del Señor, porque dice su palabra, herencia de Jehová son nuestros hijos. Herencia de Jehová son nuestros hijos, aleluya.
Tienes que creer lo que herencia de Jehová son tus hijos. Hermanos, si la herencia del hijo somos nosotros y la herencia del padre es Israel. Israel es la herencia del padre, pero la herencia de los hijos somos nosotros. Por eso él, hermano, participó de lo mismo que nosotros participamos para llevar muchos hijos a la gloria, dice. Amén. Hermano, ¿usted está creyendo lo que estoy diciendo? Yo lo creo. Dice el 19: no serán avergonzados. Mire quiénes, los justos, en el tiempo malo. Oiga, y en día de hambre, ¿qué pasa? Y entonces, por eso la fe es como una ancla de nuestra alma. Aunque pronostiquen o estén diciendo que viene hambruna, yo tengo que aferrarme a la palabra de Dios, que dice: no serán avergonzados en el tiempo malo. Por eso dice que el que presta al pobre, a Jehová le presta, y él lo librará en el día malo. Y en día de hambre, nosotros vamos a estar saciados. 20. Dice: pero hay una advertencia para los impíos, los que prestan y no pagan. Esa es una obra de impiedad. Pero los impíos, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? Dice que van a perecer, perecerán. Y los enemigos del Señor serán como la hermosura de los prados. Desaparecen, se desvanecen. Mire, como el humo de las camionetas de Guatemala. Yo, cuando voy a la casa de mi hijo, pasamos por la calzada San Juan. Y entonces yo le digo a mi hijo: ¿y por qué están todas ahumadas las casas? ¿Por qué cree que están ahumadas las casas? Por las camionetas que tiran un montón de humo, hermano. No sé si le ponen gasolina o leña, pero tiran un montón de humo. Amén. Entonces, sí, a veces si alguien se enferma del catarro allá en Guatemala, cuando se suena, los mocos llevan hasta humo. Digamos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, eso fue lo que todavía yo me recuerdo. Hasta el 25 dice: como el humo. Entonces los impíos, ¿qué va a pasar con ellos? Desaparecerán. El impío pide prestado. Ahí lo que está, lo que le decía. El impío pide prestado, ¿y qué? Mas el justo es, mire, el justo es compasivo y da. ¿Verdad? Mire, hace poco vino un hermano de Guatemala y venía, hermano, de vacaciones, venía, ¿verdad?, por un tiempecito. Y él se acercó a mí y me dijo: quiero bendecirlo. Y él venía de Guate. En vez de bendecirlo yo, él venía a bendecirme. Y me entregó un dinero. Me entregó un dinero. Hermano, no, si usted viene de allá de Guatemala, aquí que allá. No, pero el Señor me dice que lo bendiga, porque dando es como se recibe. Y me dio dinero. No es mucho, pero eso fue lo que Dios me puso en el corazón. Hermano, entonces
tenía obras de justicia, mas el justo es compasivo y da. Hay un principio, porque hay un principio en la palabra que dice: el que da al profeta, bendición de profeta recibirá. Y cuando uno está predicando, cuando uno está enseñando la palabra, uno está poniéndose, hermano, en el lugar de como un profeta. Porque dice la Biblia que en parte hablamos y en parte profetizamos. Pero ¿quién va a entender eso? ¿El impío o el justo? El justo. Pero miren la obra del impío. Dice que pide prestado y no paga. Mas el justo es compasivo, presta y paga. Hasta el 25, dice el 22. Porque los que son bendecidos por el Señor, ¿qué pasa? Poseerán ¿qué? La tierra. Pero los maldecidos por el Señor, por Él, serán ¿qué? Exterminados. El 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. ¿Cuántos hermanos hemos sido ordenados por el Señor? ¿Verdad que antes tú y yo caminábamos chueco? Dice la palabra que antes corríamos al pecado. Hoy corremos hacia la justicia. Hoy corremos a buscar a Dios. Pero antes corríamos al pecado. Es más, al viernes le llamamos sábado chiquito. Solo llegaba el viernes, hermano, y estábamos ya listando, ¿verdad?, las fuerzas para irnos a darle rienda suelta a la carne. Pero mire, el Señor enderezó nuestros pasos. Enderezó nuestros pasos. Y el Señor, hermano, se deleita cuando nosotros andamos ya ordenados. Entonces, si tú estás caminando bien, ¿quién es el que se está deleitando en este año del deleite? ¿Ah? Si tú caminas bien, correctamente, haciendo obras de justicia, ¿verdad? No obras impías, hermano, porque el Señor ya ordenó tus pasos. Entonces, el Señor se deleita en tu caminar. Si eso es lo que yo quiero, ¿verdad? No buscar mi deleite, sino el deleite del Señor. Porque antes buscábamos nuestro deleite, ¿sí o no? Hasta de metiche nos íbamos a meter a los paris y no nos invitaban. Pero el Señor ordenó nuestros pasos. Entonces, hermano, ¿verdad que cuando un niño está caminando, comienza a caminar, ¿verdad que se cae varias veces? Y a veces camina hasta chueco, que uno siente que se va a ir de boca el niño. Pero una vez que ya comienza a caminar correctamente, ¿verdad? Que el corazón del Padre se alegra. ¿Verdad que sí? Porque uno dice, ya no hay pena, ya no se cae. Amén. Entonces, ya llegamos al 25, no, al 24. Cuando caiga, no quedará derribado. Mire, el que ya le ordenaron los pasos, pero aún si cayera, el Señor no lo va a dejar derribado. Oiga, el que ya ordenó sus pasos, aunque tropiece y caiga, no quedará derribado. ¿Por qué? Porque el Señor sostiene ¿qué? Su mano. ¿A quién agarró el Señor de la mano? Que hermano, que se estaba hundiendo. No sabe. Mire, ¿y por qué se queda callado?
A Pedro, hermano, cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre el agua. Y el Señor le dijo: ven. Y una vez, hermano, comenzaron a caminar, y después, hermano, como que puso más atención a las olas, al problema. Mira, cuando tú le pones más atención al problema, a las circunstancias, hermano, uno se puede hundir. Pero el Señor quiere que caminemos sobre las aguas, y aunque miremos tormentas, hermano, Él quiere que lleguemos hasta donde Él está. Amén. Por eso, hermano, el Señor iba en la barca y estaba siendo azotada, y el Señor estaba dormido. No se estaba haciendo el dormido. La palabra de Dios dice que estaba dormido. ¿Quién puede dormir en medio de las tinieblas, de las tormentas? El Señor. Mire, hay tormentas que Dios las permite. Les dijo: entren en la barca y adelántense, yo voy después. ¿Sabía el Señor que los iba a azotar la tormenta, sí o no? ¿Ah? Sí, Él lo sabe todo. Porque si el Señor no lo supiera, el Señor no fuera lo que dice que Él es. El Señor sabía, hermano, que por esas veces el Señor dice: adelántate y yo me voy a quedar aquí. Pero Él sabe lo que va a pasar para probarnos. Por eso hay tormentas, hermano, que el Señor las permite para ver nuestra reacción en medio de las tormentas. Entonces ellos se adelantaron en la barca, y dice que en la madrugada, hermano, comenzó a azotar un gran viento, una gran tormenta, y entonces ellos estaban afligidos que se iban a morir. Y de repente, hermano, el Señor llega caminando, y ellos pensaron que miraban ¿qué? Un fantasma. Pues lo que te quiero decir es que hay tormentas que Dios las permite, y hay tormentas que nosotros mismos las buscamos y nosotros mismos nos metemos por nuestra falta de sabiduría. Pero aquí, cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. El 25, el último. Yo fui joven. Diga conmigo: yo fui joven. No se crea muy joven todavía, ¿verdad? No se crea todavía joven. Usted ya pasó de la juventud, y yo también. Yo fui joven y ya soy. Dígalo. No lo quiere decir. Y ya soy viejo. Ahí está hablando espiritual. Dice: yo joven fui y ya soy viejo, y no he visto al justo que desamparado, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus bisnietos que mendigue pan. Esta es una promesa de Jehová para la iglesia bendita de Jesucristo, Mahanaín, aleluya, que dice, aleluya, que Él no desamparará a aquel que busca la justicia de parte del Señor. Dice: al justo no lo he visto desamparado, ni a su simiente mendigando pan. Mira, el Señor no solo te da seguridad, promesa a ti, sino también a tus hijos. Amén. Hoy venía listo para bendecir a un niño y no vino. A veces, hermanos, se pierde una de las bendiciones. Bueno, por algo no vinieron. Pero yo venía listo para bendecir a ese muchachito. Entonces, yo fui joven, pero ya llegué al 6º piso. Pero, hermano, aunque ya llegué al 6º piso,
Hermano, el Señor no me desamparará. El Señor va a estar conmigo, porque así Él lo ha establecido, así Él lo ha prometido en su palabra, que aunque lleguemos al sexto piso, al séptimo piso, aleluya, el Señor va a estar contigo, y no solo contigo, sino también con tu descendencia. Aleluya, esa es promesa de Jehová. Entonces la actitud de los impíos dice que maltrata hasta sus animales. Proverbios 12:10. Miren las actitudes de un impío. El justo cuida la vida de su bestia. Ahí está hablando de su caballo, ahí está hablando de su asno, de su burro, de su mula. Está hablando de su perrito, está hablando, ¿verdad?, de sus pajaritos, catatúas. Mire la actitud del justo. El justo cuida, hermano, la vida de su bestia. No la maltrata, no le pone sobrecarga. Hermano, yo he visto unos videos que más por el oriente, por allá, hermano, cómo le ponen carga a sus burritos. Que sus burritos, hermano, llega a extenuarse de tal manera que se desmaya, ¡pam!, y cae desmayado. Obra de impío, carga demasiado sus animales. Pero el justo cuida a sus animales. Mas el corazón de los impíos es que cruel. Amar a los animales y ni comida les da, ni agua. Hermano, agarra sus animales y se va al basurero que está en un barranco y agarra los animales y los tira en el basurero. Ese es un corazón de un impío. ¿Por qué? Porque es cruel. El impío es cruel, no tiene compasión. Por eso el que pide prestado y no paga, hermano, le está robando, hermano, aquel tiempo, ¿verdad?, que alguien se tomó para ganar ese dinero. Entonces, el impío es cruel. En otras palabras, no tiene amor. El impío no tiene amor. Eso lo quiere, hermano, hacer cosas feas. Mire, maltrata a sus animales. Por lo menos le voy a dar dos, pero hay muchas obras de los impíos. Por eso, si tú eres cristiano pero maltratas a tus animales, no les das su comidita, tienes una obra de impío. Amén. Cuida a tus animales, porque también son creación de Dios. Amén. Mire, le voy a contar un testimonio y es real porque me lo contó mi cuñado, le sucedió a él. Mi cuñado, mira, tenía ese deporte de ir a cazar al campo. Él tenía ese deporte, porque hay quienes lo hacen como deporte. Incluso aquí venden licencias para irte, hermano, a practicar ese deporte, de irte de caza. Amén. Y si te agarran sin esa licencia y andando, ejerciendo ese deporte, 5 años de cárcel por lo menos. Pero aquí venden licencia para ir a practicar ese deporte de caza. Pero te ponen ciertas condiciones. No puedes matar a cualquiera, sino tienes que matar a un venado, por lo menos que tenga cierto tamaño de ¿cómo le llaman a esa? Ornamenta, ¿verdad? Entonces, mi cuñado tenía ese deporte y se fue, hermano, y de repente vio un animalito y el que le tira, hermano, con la pistola. Pero él vio que le pegó y el animalito se fue renqueando y dijo, bueno, por ahí va a caer, y lo fue a buscar. Y dice que cuando lo fue a buscar se le presentó un
un personaje alto, alto. Y dice que le dijo: ¿por qué maltratas mis animales? Yo soy el guardián de ellos. Entonces, hermano, santo remedio se le quitó. Dice, de andar, hermano, de casa. Entonces yo, cuando él me contó eso, entonces yo pienso que hay un guardián de los animales. Hay un guardián de los animales. Y si los animales tienen un guardián, ¿cuánto más nosotros? Nosotros tenemos un guardián de parte del Señor. No dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que temen a Jehová y los defiende. Amén. Desde que nace un niño le ponen un guardián, un centinela. Pero el impío dice que es cruel. Cruel. Entonces, si el justo con dificultad se salva, 1 de Pedro 4:18. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será de qué? Del impío y del pecador. Ahí están bien clasificados los tres grupos. Si el justo con dificultad se salva, vean lo que han sido justificados por la sangre de Cristo. Y el impío, ¿qué será del impío? Pero mire, el impío lo ponen junto con el pecador. ¿Ya vio ahí? Que el impío lo ponen junto con el pecador. ¿Qué será del impío y del pecador? En otras palabras, hermano, el que tiene esas actitudes de impiedad se puede, hermano, perder. Porque ahí dice, ¿qué será del impío y el pecador? Entonces, dice que los justos serán emblanquecidos. Mire, los justos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Mas los impíos seguirán siendo impíos, y ningún impío, hermano, dice que los impíos no comprenderán, mas los justos serán entendidos y comprenderán. Daniel 12:10. Este es importante que lo leamos. Dice Daniel 12:10. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos. Oiga, hermano, ¿dónde fuiste tú limpiado? ¿Dónde fuiste tú limpiado? Mire, aquel lienzo que le bajaron a Pedro, ahí venías tú y venía yo. Yo no sé qué eras tú, mazacuata. Anguila, como dijo el pastor, ¿verdad? Anguila, conejo, yo qué sé. Y como aquí es el día del conejo, ahí va. Entonces, hermano, yo no sé qué eras tú, alacrán, pero ahí venías tú. Y al apóstol Pedro le bajan ese lienzo, hermano, amarrado por las cuatro esquinas, dice. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro, hermano, con su religiosidad le dijo, Señor, tú sabes que ningún alacrán ha entrado por mi boca. Pero ¿qué le dijo el Señor? No llames inmundo a lo que yo ya limpié. Entonces, ¿dónde nos limpiaron, hermano? ¿Dónde tú fuiste limpiado?
Porque aquí dicen, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. En otras palabras, no se les va a quitar la costumbre de prestar y no pagar. Prestan aquí y se van a otra congregación y allá vuelven a prestar y al ratito se van y se van para otra congregación y vuelven a prestar. Hermano, van maltratando donde van pasando. Pero mire, el impío procede, dice, los impíos procederán, y aquí ya está metiendo a un grupo, impíos, plural. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos, que dice, entenderá. Pero los entendidos, los justos, los que buscan la justicia, ellos comprenderán. Pues un impío no entiende. Le enseñas y le enseñas y le enseñas y le enseñas y no aprende. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu de impiedad. Amén. Entonces, los justos, ¿qué van a entender los justos? Y con esto lo voy a dejar ir y seguimos el sábado. ¿Qué van a entender los justos? Romanos 12:2. Romanos 12, versículo 2. Leímos bastante palabra hoy, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Entonces, los justos entenderán. ¿Qué vamos a entender? Según Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es, mire, la voluntad de Dios, lo que es. Comenzamos con el tema, ¿verdad? Lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Lo bueno, lo mejor y lo excelente. Entonces dice, pero ¿cómo lo vamos a entender? Renovando esta chola. Renovando nuestros pensamientos, ¿verdad? Obteniendo, como dicen nuestras autoridades, que se efectúe en nosotros una metanoia, ¿verdad? Un cambio de mente. Entonces, el que cambia su mente, el que transforma su mente, entonces va a poder verificar. ¿Verificar qué es verificar? Verificar es, hermano, como entender, como diciendo, yo verifico que esto es verdad. Entonces, hermano, ¿verdad? Vamos a verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Yo no quiero quedarme ni en lo aceptable, sino que yo quiero llegar a la excelencia. A la excelencia. Ahí quiero llegar yo, a la excelencia. Quizás voy por lo aceptable. Aceptable, como diciendo, pasa. Así le quieren decir a usted, pasa. Pero a muchos así le van a decir, como diciendo, ¿verdad? Pasa, ¿verdad? Así como por panzazo, pasa. ¿Verdad? Como cuando el inmigrante por misericordia dice, pasa, ¿verdad? Cuando uno está haciendo el examen de ciudadanía, hermano, unos errorazos que uno comete, hermano, ¿verdad? Y el inmigrante le tiene que decir a uno muchas veces, what, hermano, y por misericordia le dice a uno, pasa. De panzazo. Pero yo no quiero pasar de panzazo.
Yo quiero llegar a lo excelente, que me digan: pasa adelante, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Eso es lo excelente. Amén. Y a su nombre. Entonces, aquí está el cuerpo y la sangre de Jesús, que Él nos puede llevar a lo excelente, a lo perfecto. Amén. ¿Y quién es lo perfecto? Cristo Jesús, el Señor. Póngase de pie y vamos a ministrar la Santa Cena en el nombre precioso de Cristo Jesús.